Dale, José, muchas gracias. Un saludo grande para todos. Andrés Malamud, muy bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Por qué nos atraviesa tanto el caso Loan? ¿Por qué este caso atraviesa la Argentina de norte a sur y la gente te pide muestren, visibilicen, lleven? Hay una empatía natural, pero yo no soy la mejor persona para preguntarle sobre el tema. Soy un simple politólogo y esto es una cuestión que va mucho más allá de la política. Es más sociológica que política. Sociológica y mediática. Y se trata profundamente mediática. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Me interesa como politólogo Porque tu análisis. sea lo que sea que está pasando, Sí. abuso infantil o trata de Horrible personas, las dos cosas. está pasando todo el tiempo. Y este es un caso. Este es un caso por el cual sentimos una empatía particular, porque fue construido por los medios. Y no digo que esté mal, porque lo que hace es poner el foco sobre un caso en particular, que lo que hace es exhibir un fenómeno mayor. Hace tiempo que sabemos que hay trata de personas y que hay abuso infantil. Lo bueno es que pongamos el foco sobre eso para evitar el próximo y para tratar de desarmar las bandas de trata. Pero este es un caso más. Se tornó importante porque hay una simpatía natural por este chico y porque los medios lo convirtieron en esto. Y vos sabés que hay una cuestión, hay una película hace muy poco de trata de chicos que fue furor a nivel internacional, que lo que te recomienda esa película dice hay que visibilizar, porque es tan horrendo todo lo que se comenta, que también hay una decisión habitualmente de no mostrar. Y contra lo que uno cree, lo que te piden es que se vea para denunciar. Pero vamos a meternos un poco en la política. Sí. Te hago un Sí. agregado sobre eso. Hay un acuerdo tácito, explícito, pero no firmado, en los medios de comunicación de todo el mundo para no visibilizar el suicidio, que en buena parte de los países es mucho mayor que el homicidio, Argentina entre ellos. Pero eso porque genera un efecto de demostración. Acá es lo contrario. Acá lo que buscamos es develar la trama para alertar a la gente y sensibilizarlo sobre el peligro. Sí, y hay que tener mucho cuidado. Yo te digo, me lo planteo todo el tiempo en el tema de la cantidad de chicos. Hace un rato hablábamos de la casa de esta señora Laudelina, la que obviamente no conocemos, donde hay un chico de 6 años y una chica de 14 años, que son los hijos que están al cuidado del abuelo. Y vos decís, cuidado con lo que puede generar esto en los pueblos, ¿no? Porque hay que pensar un poco en el todo también, ¿no? Hay mucha gente culpable y mucha gente inocente. Los culpables tendrán que pagar. Te llevo acá. Martín Menem. Sesión. Ley de bases. Aprobación. Esto decía de una música que empezó a sonar. Una música que empezó a sonar. Primero acá cuando suena la música, mirá. Por favor, a los diputados que están con los teléfonos prendidos con algo de música, están en la Cámara de Diputados de la Nación, no están en una cancha de fútbol. Respeten como fueron respetados todos. Diputado Martínez, jefe de bloque, instruya a su diputado. Hay teléfonos prendidos. Sí, diputado. Hágase cargo, pido, diputado Martínez. Están Usted, el jefe de bloque, respeto al pueblo argentino entero poniendo música dentro de la Cámara de Diputados. Por favor, le pido. Esto es nuestra honorable Cámara. Este circo romano que vemos a veces, ¿qué te genera? El siglo pasado hubo un asesinato en el Senado de la Nación. Esto no es agradable de ver. Esto es mucho menos grave de lo que pasó en el Congreso en otras épocas y de lo que pasa en otros congresos, en otros parlamentos del mundo. Es un poco de circo, pero la política es pan y circo. Mientras produzca pan, bienestar para la gente, el circo es parte del show. ¿Y cuando no hay pan? Ahí estamos en problemas. El circo solo no alcanza. El circo tuvo una razón. Esta música que sonaba el viernes a la noche nos decía Martín Menem, ¿cuál era la realidad? ¿Qué era lo que había pasado? Ustedes si ven acá, donde está él, uno como lo ve por televisión, era muy entrada a la madrugada, veías como un gran auditorio, decís desde dónde está ubicado, y esto era lo que pasaba, mirá. Música. ¿Quién ponía la música? ¿Por qué se quejó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se escuchaba una música de fondo cuando me viene a alertar uno de los diputados, me dice, che, estamos en la Cámara de Diputados, y uno en el fragor por ahí se pierde algunas cosas, desde ahí arriba no se ve tan, ni se escucha tanto, y habían puesto la marcha peronista de fondo. ¿Eso era lo que sonaba la música? Sí, eran más de un teléfono. O sea, era pero, algo... a ver, no importa lo que fuera, pero después le identifiqué, nos estamos acercando a la votación. Este era el tema. Y ahí sonaba la marcha peronista. Sí, que ellos ya sabían que la votación se iba a terminar como iba a terminar. Ya se notaba que había como un consenso, más allá que uno siempre tiene que esperar que termine, que finalice y que se vote. Y yo siento como que están enfermos de poder y están sufriendo abstinencia. ¿Qué le pasa a la marcha peronista que suena en ese contexto
¿Y qué le pasa al peronismo hoy? El peronismo es una fuerza política que se caracteriza por dos elementos: sensibilidad popular y vocación de poder, no por una ideología. En este momento tienen un síndrome de abstinencia porque perdieron el poder nacional, retienen el poder en unas cuantas provincias, incluyendo las dos más importantes, Buenos Aires y Córdoba, y tienen un problemita con la sensibilidad popular porque se desincronizaron con la gente y perdieron las elecciones con un candidato que les entró en los sectores populares. Así que no solo tienen abstinencia de poder, sino que además tienen un problemita de representación. Pero es probable que se recuperen de esto. Vienen durando más de 70 años, todos los gobiernos sufren desgaste, así que si consiguen rearmarse y presentar una oferta atractiva, están lejos de estar terminados. Pero como decía Mario Pergolini recién, no va a ser el mismo peronismo que fue antes, porque nada es como fue antes. Sin embargo, hay más elementos de continuidad de los que uno espera. En toda revolución es tan importante lo que cambia como lo que permanece. Y el peronismo es una identidad colectiva importante, a pesar de que algunos quieran verla desaparecida. Andrés, eso le pasa al peronismo por un lado, pero por otro lado, el otro día también decía Martín Menem, decía, hay una afinidad casi total con lo que piensa, lo que era Juntos por el Cambio, de 90 sobre 100. ¿Qué lugar tiene que ocupar Juntos por el Cambio en esta nueva realidad? Es difícil hablar de Juntos por el Cambio porque en la práctica ya no existe a nivel nacional. El PRO está alineado sobre todo con Milei, algunos subordinados como Patricia Bullrich y otros desde una posición de negociación con Mauricio Macri, mientras que el radicalismo está en algún otro lugar que todavía no está claro cuál es. Pero a nivel de las provincias existe todavía, porque Juntos por el Cambio gobierna 10. Aparecen siempre juntos en las fotos, trabajan juntos, se coordinan y la mayor parte de ellos tiene un vicegobernador del otro partido. Así que necesitan seguir trabajando juntos porque el que está sentado en el asiento de atrás es del partido del cual eran socios hasta hace pocos meses. Así que fíjate que a nivel nacional no funciona Juntos por el Cambio, no existe más. Pero a nivel provincial sigue existiendo. Y la política subnacional es la que le da continuidad a la política argentina, es el ancla de la estabilidad. ¿Qué pasa con el radicalismo cuando el presidente del radicalismo vota a contramano de todos los que forman parte de su equipo? Está demostrando que el radicalismo tiene dos almas. Un alma metropolitana, que es un poco más progresista y no le cae bien Milei, y un alma más federal, más provincial, que es un poco más popular y está más cerca de Milei. ¿Qué es el progresismo hoy? Es algo que está en discusión, porque quedó demasiado vinculado con la cultura de la cancelación, con lo políticamente correcto, con el pensamiento woke. Pero no era eso. El progresismo era la defensa de los sectores populares, de las clases no privilegiadas. Y de repente se transformó en la defensa de grupos identitarios, minoritarios, en un collage, en un conjunto de parches de pequeños grupos. Defendía identidades en vez de intereses. No era eso. La izquierda defendía intereses mayoritarios. Ahora defiende identidades minoritarias. Andrés, así como Milei se adueñó un poco del relato del liberalismo, que él define como una célula que es la de los libertarios, ¿el kirchnerismo en su momento no se adueñó en parte de lo que era la idea de progresismo? ¿El menemismo? El kirchnerismo. Sí, hay una asociación importante. Lo que pasa es que también hay una base social. Por un lado tenés las ideas que querés concretar y por otro la gente a la que decís representar. El kirchnerismo es un peronismo, pero es un peronismo que ya no refleja la sociedad del trabajo. Representa más bien a la sociedad del subsidio. No está tan representada por los sindicatos como por las organizaciones de base. Y en esto se apartó del resto del peronismo en el interior, que sigue siendo también muchas veces vinculado con el gobierno, con el empleo público y los gobiernos provinciales, pero también tienen ahí una vinculación con los sindicatos muy fuerte, sobre todo las provincias del centro del país. Así que no fue tanto la ideología lo que dividió al peronismo, fue la base social de representación. Andrés, la voy a sumar a Paz Rodríguez Niel. Paz, buenas noches. Te sumo con una pregunta para Andrés. Buenas noches, ¿cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Paz? Te quería preguntar por la imagen internacional de Javier Milei. Bueno, vos lo conocés muy bien desde Europa, ¿no? Tiene una imagen muy alta, genera mucha curiosidad, pero sus alianzas internacionales están en los extremos de la política europea. ¿Qué efecto concreto tiene esto, no solo para él, sino también para la Argentina? Los diplomáticos de carrera están preocupadísimos porque ven que cuando Milei viaja al exterior no consigue inversiones ni abre mercados, porque no se reúne con los jefes de Estado y Gobierno, él se reúne con celebrities. Mi impresión es que lo que Milei está buscando es la validación externa. ¿Qué significa validación externa? La gente a la que los argentinos admiramos le dice, estamos con vos. Y la idea es que esto puede producir en los argentinos una decisión de confiar en su país, porque los de afuera confían, y entonces invertir. ¿Y por qué digo esto? Porque los argentinos estamos en el top 5 entre los 5 países que tienen más dólares
en el exterior, más dinero, más divisas guardadas afuera del sistema. Va a haber muy improbablemente inversiones extranjeras que den vuelta a la economía argentina. Va a haber inversiones extranjeras, pero no van a ser significativas al punto de llevarnos al desarrollo. Pero si hay inversiones argentinas de argentinos en el exterior, podrían duplicar las inversiones extranjeras. Lo que busca Milei es generar a los argentinos un efecto de orgullo, que lo lleve a ellos a ponerla a nosotros, a poner la plata que tenemos afuera. Hablaba Andrés del tema de Milei, y tengo un corte de Milei cuando habla de la ley Bases, ¿no? Él se refiere en una entrevista que dio en este canal Antonio Laje en la mañana, esto fue el viernes, tuvieron una reunión el jueves donde estuvieron reunidos el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Nación, y hablaron de esto que se construyó de cara al viernes. Mirá lo que decía. Hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia argentina. La ley Bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es 5 veces más grande que la reforma que hizo Menem, siendo que la reforma de Menem era la reforma más grande de la historia argentina. Si a eso le sumamos que el DNU está vigente, eso significa que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales. Esto significa que Argentina, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia, con lo cual esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Hablemos de la forma en la cual comunica, ¿no? ¿Cómo la ves? Él tiene que demostrar optimismo y tiene que sugerir que lo que hace sirve para algo. Pero si yo te firmo un cheque por $1 millón, vos no tenés $1 millón. Tenés un cheque. Y si lo firmé yo, te aseguro que no tenés ese $1 millón. Lo que hay es una ley, no una reforma. Una ley es un papel. Ahora puede ser digital inclusive. Entonces vos la podés leer en el teléfono, te va a llevar un tiempo. Pero las reformas no están, hay que hacerlas. Lo que él está haciendo es desayunar el almuerzo. Esto es peligroso porque genera expectativas que difícilmente se pueden satisfacer en el corto plazo. ¿Y tiene margen, Andrés, para hacer otra cosa, dada la composición de su Congreso? Digo, 38 diputados, 7 senadores, ¿o es la estrategia que vos le recomendarías eventualmente a alguien? No estoy criticando la ley. No, estás estoy diciendo que lo una que ley ocurre. no es una reforma. Sí. Las reformas tienen que venir ahora y las tiene que hacer un gobierno que esté incompleto. Está incompleto porque no tiene gente suficiente. Y esto se ve, por ejemplo, en las embajadas. Este es posiblemente el gobierno argentino que más embajadores profesionales mandó al mundo. No manda casi embajadores políticos, hay 3 excepciones. Y no manda porque no tiene amigos a los que acomodar, está muy bien. Bueno, hay una nota de Maya Jastrzębski que yo siempre la traigo porque 63% de los cargos públicos del gobierno de Milei vienen del gobierno anterior. 63% es la investigación que había hecho Maya, y que esto tiene precedentes en democracia. Los cargos políticos, hablamos. Sí, los cargos políticos no son los del empleados poder, públicos. exacto, no, hablamos de cargos políticos. Hay siempre más continuidad que cambio, contra lo que uno podría suponer, hay siempre acuerdos entre los partidos, pero no tanto. No sé si esta va a ser la reforma más importante del país, de la historia, pero claramente este es el gobierno con mayor continuidad de la historia, porque no tienen a quién poner. Van aprendiendo. La incorporación de los Menem es muy importante, ahí hay casta que sabe manejar el Estado. Guillermo Francos es una figura clave, fue funcionario de todos los gobiernos, era funcionario internacional de Alberto Fernández, de un gobierno kirchnerista, no del macrismo. Imagina, mirá si no hay casta. Y lo estoy diciendo elogiosamente, porque la casta tiene cosas malas. Cuando se beneficie, sí, a sí misma, pero tiene cosas buenas, que entiende cómo se gestiona la cosa pública. Te voy a mostrar la tapa, y a ustedes también, la tapa de La Nación de mañana, que escriben, está en nuestra redacción, la acaba de cerrar, por el título principal, que es algo que solo vos nos podés analizar muy bien, como Luisa Corradini lo hace desde Francia. La ultraderecha quedó a las puertas del poder en Francia, pero enfrenta un balotaje. Macron sufrió una derrota y llamó a frenar a Le Pen en la segunda vuelta. ¿Qué significa esto de Le Pen, de Francia, para la Argentina? El vaciamiento del centro, primero en términos políticos, después analizamos las relaciones con Europa. Macron llega por izquierda al poder, fue ministro de Economía 2 años de un gobierno socialista, del cual se separa, gana las elecciones contra la derecha. Y después se corrió al centro, por eso ganó las elecciones, ya tenía a la izquierda, se corre al centro y le roba a la derecha parte de su electorado.
El centro se lo comió. Y ahora sale tercero después de un partido de extrema derecha y del conjunto de todas las izquierdas, que va del centro a la extrema también. Es muy difícil ser agua tibia en los tiempos actuales. Es muy difícil estar en el centro porque la gente no quiere agua tibia. Vos querés agua fría para tomar y agua caliente para bañarte. Tremendo ese concepto. Pero las olas de la historia, ¿cuántas veces la gente quiso agua fría o agua caliente y no agua tibia? Cuando la satisfacción económica es insuficiente, cuando la prosperidad se estanca, cuando vos no pensás que vas a estar mejor mañana que hoy. En ese momento vos querés resolverlo, y lo resolvés para este lado o para ese lado, quedándote donde estás, votando moderados, aunque lo llamen extremo centro, centro intenso, centro simpático, centro seductor, el centro no vende. Y Macron se hundió en el centro. Paz Rodríguez Nil, sumate con una pregunta más para nuestro querido Andrés Malamud. Astrid Piquielny está haciendo una serie para La Nación que el concepto es ¿puede funcionar? ¿Crees vos que el gobierno de Javier Milei puede funcionar? Astrid es una fenómena y siempre hace las preguntas correctas. Sí, no es lo más probable, pero puede funcionar. Argentina no está condenada al fracaso. Tiene varias dificultades. La primera son las económicas, estructurales. Es el único país del mundo que tiene este nivel de inflación y este cepo. La segunda es la minoría en el Congreso. Él tiene una situación que pocos presidentes argentinos, pocos no, ninguno estuvo lejos del tercio en el Congreso en las dos cámaras. Y finalmente tiene el problema de que la sociedad a veces es impaciente con los gobiernos. En el caso de Milei, por primera vez en mucho tiempo, estamos viendo un nivel de paciencia que nadie esperaba para esta crisis económica y para esta minoría en el Congreso. Milei consigue enfrentar su primer semestre empeorando la situación económica de la gente y consiguiendo una ley con minoría porque la gente le tiene paciencia. De los tres problemas que enfrenta un gobierno cualquiera, el problema económico, el problema político, el problema social, él consigue que la sociedad le dé crédito para enfrentar los otros dos. ¿Y a qué lo atribuís? Primero, su convicción. Él está seguro de lo que quiere, tiene una misión, tiene un resultado y la gente compra, porque él es auténtico. Y en segundo lugar, al fracaso de todos los demás. Él lo reconoce. No habría un Milei presidente si no hubiera un fracaso previo de todos los gobiernos que lo precedieron, si la gente no estuviera harta de lo que había. Paz, te sumo con una pregunta y ya voy a la mesa. ¿Cuál crees ahora que es el próximo desafío, ahora, mañana, después de la ley bases que enfrenta Javier Milei? Empezar a implementar las reformas. Las reformas no van a ser para mañana, pero él tiene que demostrar que hay un camino transitable por el cual este papel se puede convertir en comida, en dinero, en pan, en algo concreto. Hasta ahora este gobierno tiene dificultades para eso. Le resultó más fácil conseguir la ley que implementar reformas. Tiene un gran mérito, que es lo que le compra crédito más allá de las expectativas, la desinflación. Tiene grandes equipos técnicos en economía y en el Banco Central y con eso él consiguió el resultado fiscal positivo y bajar la inflación. En casi todos los otros ministerios está en falta. Me llevo muchos títulos, nos llevamos muchos títulos. Andrés, un placer y te vamos a leer pronto en La Nación, si Dios quiere, ¿no? Con gusto. Muy pronto.